El siguiente ponente es Juan José García Noblejas. Una breve introducción sobre él. Es académico, ha sido profesor en la Universidad de Navarra más de 25 años y nada, viaja todos los años como profesor visitante a España, Colombia y Chile. Y ya el resto de presentación lo va a hacer él. Nada, le cedo la palabra a Juan José. Un aplauso para él, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo tenía preparada una cosa para leer, pero me han dicho que no. Con lo cual, lo que he hecho ha sido publicarla en Scriptor. Está publicada la cosa que iba a leer. O sea que quien quiera puede ir allí y lo encuentra. Entonces voy a decir otra cosa, más o menos semejante a lo que tenía pensado. Lo primero es que me han pedido que ponga una imagen y esta es la primera que se me ha ocurrido poner. Tiene su aquel. Entonces, yo tengo la suerte de poder hablar en primera persona, porque hasta ahora se ha hablado en plural. Nosotros hacemos tal. Yo voy a hablar en primera persona de lo que yo hago. Entonces, eso es muy importante porque si no, no se va a entender bien lo que digo. En segundo lugar, quiero decir que hoy en día la red o la imagen de las cosas casi cuenta más que la realidad misma. Yo no sé si conocéis aquel chiste o aquella anécdota de un académico que se llamaba John Burstein, da lo mismo el nombre, Boorstin, que contaba que alguien saludó a una señora que iba con un niño en brazos y le dijo: «¡Oh, qué niño más guapo tiene usted!». Y entonces la señora contestó diciendo: «Pues tenía usted que ver sus fotos». Quiero decir que muchas veces se valora mucho más la imagen de la realidad que la realidad misma. Y eso no sé si es un problema o es una cosa estupenda, no lo sé. Pero en cualquier caso hay que cuidar la realidad y hay que cuidar las imágenes de la realidad. En todo caso, las imágenes son de la realidad y no la realidad de las imágenes. Bien, me han pedido que dé algunos trucos técnicos de cómo triunfar en la red. Yo de eso no sé, porque he de decir que yo no he triunfado en ninguna red que yo sepa y por lo tanto he hecho una cosa pequeña. Yo soy un autor de nicho, no soy un autor de millones de lectores, pero tengo un asunto muy claro que quisiera decir cuanto antes y después paso a decir los trucos. Yo quería decir que Scriptor.org no es un sitio católico. Buena parte de... porque el que es católico soy yo, que lo escribe, que son cosas distintas. Es posible que Scriptor sea una imagen mía y a lo mejor gusta más la imagen que la persona, no lo sé. Pero en cualquier caso he tenido que defender con gran pasión muchas veces el hecho de no ser Scriptor.org un blog católico, porque no quiero responsabilizar a la Iglesia de cosas que yo pueda decir ahí. Y por lo tanto, bueno, es un blog mío. Entonces, lo que yo diga, soy yo el responsable, no la Iglesia. Otra cosa es que yo, siendo católico, vea que hay asuntos que casi nadie en la red es capaz de querer profundizar en ellos o verlos desde una perspectiva amplia y rica y que por lo tanto entre en asuntos de fondo, por así decirlo. Y entonces, pues, efectivamente, en el blog escribo cosas de fondo. Por ejemplo, el penúltimo post, porque el último es este que dijo del texto, el penúltimo es un post sobre la defensa de la mujer, diciendo que casi es un crimen contra la humanidad
la pornografía, el erotismo y la prostitución, cosa que ha sido dicho por la 7ª persona más valiosa, según Forbes, del mundo, que da la casualidad de que es Benedicto XVI. Pero, en fin, ¿qué ocurre? Que de ese asunto casi nadie ha hablado. O sea, uno mira la lista de los 70 importantes del mundo, de la lista de Forbes, y nadie defiende a la mujer como lo hace Benedicto XVI. En este caso, recibiendo al embajador alemán. Y ya está. O sea, quiero decir, yo hablo de cuestiones que tienen que ver con la comunicación, intentando muchas veces llegar al fondo de la cuestión. Y muchas veces ese fondo lo da el framing, ya que antes estaba hablando Jack Valero del framing y el reframing. El framing de los 2 últimos papas, que yo sepa, es bastante bueno. Quiero decir, es bastante humano, es bastante profundo, es bastante serio, por así decirlo, para las gentes de hoy en día, sea cual sea su religión, su ideología política, sus habilidades técnicas, su profesión, etc. Y bueno, pues en ese sentido pues yo quería matizar esto, o sea, decir que yo hablo de asuntos de comunicación y menos de cuestiones religiosas, sino que en todo caso hablo de contenidos de la fe o algo así. Bien, dicho esto, quería decir los trucos que me ha pedido Antonio que diga. Mis trucos para estar arriba, por así decirlo, en Google. Pues en primer lugar, tener imágenes. Yo siempre en cada post pongo una imagen que está sacada de Google, imágenes. Y como si vais al blog, veréis que hay un disclaimer abajo, a la derecha, diciendo que si alguien se siente ofendido o molesto porque yo haya publicado esa imagen, pues lo único que tiene que hacer es decírmelo y la quito. Y pongo otra, o sea, no tengo el más mínimo problema. Nadie me ha dicho nada sobre este particular. Y sin embargo, eso es fuente de llegadas a Scriptor, las fotos, bien nombradas también. Otra fuente de llegadas, o sea, trucos, que me quedan 5 minutos, santo cielo. Hemos empezado 5 minutos tarde, ¿no? Entonces, o sea, que tengo 10, ¿no? Repetir palabras y frases en el título y en el texto. Eso genera subidas en Google. Citar referencias relevantes. Citar al New York Times. Citar The Guardian. Aunque sea para insultarles, con buenos modos. Pero hay que tener ese tipo de contexto en el que situar lo dicho. Argumentar con poniendo un framing, o sea, una reformulación de cuestiones que a veces están formuladas o encuadradas de modos imperfectos. Por ejemplo, se dice la revolución árabe, Egipto, tal, Facebook, Twitter. Bueno, ¿alguien ha hablado del hambre en Egipto, que es lo que ha originado los mensajes en Facebook y en Twitter? No. Entonces, quiero decir, hace falta intentar ir a hacer el reframing. Me acuerdo que un ejemplo típico de reframing estupendo es el que hizo Juan Pablo II en una entrevista que le hicieron los de la BBC. Le dijeron, mire, esto en muy pocas palabras, porque ya sabe usted esto de la televisión, tal, la brevedad, ¿podría usted decirnos qué es la Iglesia católica? Y entonces Juan Pablo II dijo, salvación. Ya ve que lo he dicho con una palabra, no podía decirlo con media. Pero bueno, quiero decir, es la capacidad de resituar las cosas, es muy importante para tener un blog. Argumentar con autores que a lo mejor están en contra. Por ejemplo,
Yo últimamente utilizo bastante a Habermas, porque es el único autor globalmente admitido que defiende la necesidad de la presencia de cuestiones de religión y de fe en la sociedad en público, o sea, en el ámbito público de la sociedad, el único. Te digo, bueno, pues luego es un hombre que no tiene fe, pero eso no quiere decir nada, o sea, vamos, quiere decir, ojalá la tenga, ¿no? Pero él está defendiendo una cosa. O, por ejemplo, yo puedo hablar bastante de Internet a partir de Howard Gardner, que es un tipo que odia Internet, porque dice que es la fuente de todos los males en el mundo actual. Bueno, quiero decir, hay que saber recolocar las cosas. Bien, que me dicen que tenga un minuto, pues la verdad es que lo que puedo hacer es irme, pero... pero bueno, Scriptor sí que tiene un perfil, según he podido ver por sus lectores, y aquí supongo que habrá alguno, que se puede resumir en lo siguiente. Scriptor es un sugeridor de perspectivas en asuntos complejos de interés general. O sea, yo me dedico a eso. Y, por lo tanto, o sea, sugeridor de perspectivas en asuntos complejos de interés general. Esta frase la he escrito hace un minuto antes de empezar a hablar, o sea, quiero decir que es bueno las ideas de última hora. ¿Por qué digo esto? Pues porque quienes me leen porque son profesionales de la comunicación o les interesa el fenómeno de la comunicación, no formalmente, no técnicamente solo, sino por los contenidos y los efectos que eso produce en la sociedad. Entonces, ese es un nicho interesantísimo, mientras que, por desgracia, diría yo, y no hay tiempo para desarrollar esto, la Iglesia tiende a ser presentada como un gueto, es decir, que ellos con su pan se lo coman. Y por eso yo intento romper, por así decirlo, a título personal, esta barrera diciendo la perspectiva profesional, la perspectiva ideológica. Yo no tengo ningún problema en decir que tiendo a ser democristiano, para unos socialdemócrata, para otros. Yo tiendo a ser de centro izquierda, por decirlo así, ideológicamente. No tengo ningún problema en decirlo. O sea, ¿cuál es el problema? Pero eso no tiene que ver con mi fe, ni con los valores que yo entiendo que pueden ser puestos en circulación en la sociedad, tanto desde mi ideología política, como desde mi profesión, como desde mi fe. Porque en último término soy yo quien firma eso. Y son dos cosas distintas. La doctrina de la Iglesia de una ideología política. Mientras que a veces la tendencia es a hacer una mezcla y un batiburrillo bastante... sería interesante hablar sobre él, pero bueno, había escrito tantas cosas. Puestos a defender cuestiones que me gustaría dejar dicho que intento defender o intento propagar en la red. Pues tres cosas que son muy sencillas. A mí me parece que la belleza es un asunto, es un valor fundamental, que la bondad es muy buena en el paisaje ético desregulado en el que vivimos y que desde luego la búsqueda de la verdad, sobre todo la verdad práctica, es decir, la verdad con todas sus dimensiones históricas, concretas, políticas, éticas, poéticas, retóricas e incluso... es tremendo esto. Es que le quiten la palabra a uno es horrible, le dejan a uno desnudo. Bueno, los medios digitales son el Far West y los primeros conquistadores del Far West, cuando les preguntaban que por qué estaban allí, dijeron, pues porque el Far West está ahí.
¿Por qué se ha ido a la Luna? Porque la Luna está ahí. ¿Por qué se envían chismes a Venus? Porque Venus está ahí. Es decir, el universo es nuestro. Entonces, no hay que estar en Twitter, creo yo, o en Facebook, o en un blog, por ninguna otra razón, sino sencillamente porque están ahí y son nuestros. A título personal o a título institucional, no hay ningún problema. Pero en mi caso, con esta idea de servicio a quienes quieren entender un poco más de estas cosas y procurando evitar la vanidad en ese dejarse ver que también tiene su apil, vamos, y es un peligro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Te hago entrega del cuaderno y ya siento el problema que hemos tenido con el tiempo. Un aplauso fuerte, por favor. El siguiente ponente es Juan José García Noblejas. Una breve introducción sobre él. Es académico. Ha sido profesor en la Universidad de Navarra más de 25 años y nada, viaja todos los años como profesor visitante a España, Colombia y Chile. Y ya el resto de presentación lo va a hacer él. Nada, le cedo la realidad misma. Yo no sé si conocéis aquel chiste o aquella anécdota de un académico que se llamaba John Burstein, da lo mismo el nombre, Boorstin, que contaba que alguien saludó a una señora que iba con un niño en brazos y le dijo: «¡Oh, qué niño más guapo tiene usted!». Y entonces la señora contestó diciendo: «Pues tenía usted que ver sus fotos». La palabra a Juan José. Un aplauso para él, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo tenía preparada una cosa para leer, pero me han dicho que no. Con lo cual, lo que he hecho ha sido publicarla en Scriptor. Está publicada la cosa que iba a leer. O sea que quien quiera puede ir. Se ha hablado en plural. Nosotros, hacemos, tal. Yo voy a hablar en primera persona de lo que yo hago. Entonces, eso es muy importante porque si no, no se va a entender bien lo que digo. En segundo lugar, quiero decir que hoy en día la red o la imagen de las cosas casi cuenta más que y lo encuentra. Entonces voy a decir otra cosa, más o menos semejante a lo que tenía pensado. Lo primero es que me han pedido que ponga una imagen y esta es la primera que se me ha ocurrido poner. Tiene su aquel. Entonces, yo tengo la suerte de poder hablar en primera persona, porque hasta ahora